Nos habíamos quedado en cómo conectar el archivo CSS con el HTML. En este caso es con el XHTML, pero le vamos a decir HTML porque es el lenguaje que vamos a estar utilizando, más allá de que la extensión del archivo sea XHTML. Una vez que cargamos nuestra hoja de estilos, en este caso se va a encontrar en la carpeta Styles, y el archivo es style.css, lo podemos llamar de cualquier otro nombre. Nos faltaba definir las otras dos formas de selectores que podemos encontrar y en las que podemos utilizar el CSS. El segundo selector eran las clases, que se determina con un punto y el nombre de la clase. Al nombre se lo podemos poner arbitrariamente, sin seguir ningún tipo de condicionamiento o parámetro. Le podemos llamar como se nos antoje. Yo recomendaría que el nombre de la clase adhiera a lo que esa regla CSS está estableciendo. Por ejemplo, si a mí se me ocurriera poner un borde, entonces llamaría a la clase borde y aquí podría definir la propiedad border y le vamos a dar diferentes atributos. En este caso yo quiero que sea un borde de 3 píxeles, sólido, y quiero que en este caso sea de un color determinado, como puede ser negro, que lo puedo escribir así, determinándolo por la almohadilla y el número del color, o directamente escribir el nombre del color. Sucede que escribir el nombre del color solo funciona para los colores más comunes, pero cuando queremos ir una escala a un color determinado, siempre es conveniente establecerlo por su numeración. Para un color específico podemos valernos de alguna herramienta online o simplemente un programa como Photoshop. Nos vamos a la paleta de colores, elegimos el color que más nos gusta y aquí nos va a entregar la numeración al lado de la almohadilla. Solo basta con copiarla y pegarla. Y este es el número de color perteneciente a este color. De esta manera, una vez que ya establecimos una regla para una clase determinada, en este caso la clase llamada borde, vamos a explicar para qué son utilizadas las clases. Vimos en el primer caso que cuando queremos afectar a toda una etiqueta o a toda una serie de etiquetas, yo puedo establecer que todas las etiquetas H1 van a ser de color azul. Para eso determino una regla sobre la etiqueta H1 atribuyéndole el color azul al color de la fuente. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que solo alguno de los títulos encerrados en las etiquetas H1 tuviera borde? Imaginen que yo tuviera 20 títulos en lo largo de toda la obra y solamente 3 o 4 necesitarían borde, o un párrafo, o lo que fuera. Entonces para eso vamos a llamar a la clase. Dentro de la etiqueta que abre de H1, vamos a escribir class igual comillas y vamos a llamar a la clase por su nombre. En este caso es borde. Recuerden que para establecerla en el CSS va con el punto adelante, pero cuando la llamamos en el HTML simplemente con el nombre, porque llamando a la clase ya establecimos que se trata de una clase, que en este caso se identifica con un punto. Una vez establecida la clase para esta etiqueta, la clase solamente va a afectar a lo que haya dentro de la etiqueta. Si vamos a la vista del libro, vemos que solamente afectó al título cayendo en tu mismo y no a todas las etiquetas H1. Sin embargo, yo podría llamar a esta clase en algún otro momento, como por ejemplo en el párrafo, y se cumpliría la misma regla. Pero ¿qué pasa
cuando yo quiero establecer una regla que solamente va a ser usada por única vez. Para esto existe el identificador, que se determina con una almohadilla delante y el nombre que querramos asignarle. En este caso voy a hacer un subrayado y voy a escribir la propiedad text decoration y le voy a dar el atributo underline. Para llamar a un identificador basta con escribir ID y el nombre del identificador, en este caso subrayado. Si vamos a la vista del libro, vemos cómo se ha aplicado la regla a este párrafo. De esta manera tendríamos determinado los tres tipos de selectores que vamos a utilizar para escribir nuestro libro. Voy a explicar una última cosa antes de terminar con este capítulo. ¿Qué ocurre cuando en un párrafo en donde podemos tener bastante texto y solamente quisiéramos afectar a una palabra o a una frase y no a todo el párrafo? Para eso existe una etiqueta llamada spam que no tiene ninguna funcionalidad más que permitirnos colocar una clase o un identificador específico Esta etiqueta spam no afectaría para nada el párrafo, ni el H1, el H2, a donde sea que lo pongamos, no va a cambiar nada de lo que esté establecido por la etiqueta en sí, sino que solamente sirve para asignarle algún valor determinado por el CSS. Si vamos a la vista del libro, vemos que solamente afectó a lo que está dentro del spam y no me alteró para nada lo determinado por la etiqueta P.